Listo. Cordial saludo, compañeros y profesor del doctorado. A continuación, el grupo de Claudia Ceballos, Mildred Pardo y Alberto Villarraga compartirá con ustedes los aspectos más importantes de los elementos que influyen en los estilos de aprendizaje. Bien, tenemos claro que a través de los estilos de aprendizaje podemos entender la diversidad de las personas. El hombre como tal es el resultado de esa interacción de diferentes elementos que están presentes en sus dimensiones y analizar cómo aprende, darnos cuenta que aprendemos de maneras distintas, incluye tener en cuenta variables tanto de tipo psicológico y cognitivo. Lo que vamos a hacer en las siguientes diapositivas es profundizar un poco en esos elementos que son el lenguaje, el pensamiento, las imágenes, la personalidad y el ambiente de aprendizaje que influyen de una forma u otra en la definición de los estilos de aprendizaje. Siguiente. Comenzamos con la personalidad. A través de un estudio realizado por Morales y Rojas en el 2016, se analizó la relación que existe entre la personalidad y los estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta que este constructo psicológico ha sido estudiado desde la antigüedad y se define como la forma más o menos estable que un individuo tiene para reaccionar, pensar o sentir frente a determinadas situaciones. Partiendo de la importancia de ese concepto a nivel psicológico, desde la pedagogía se empezaron a realizar diferentes investigaciones para mirar cómo esa variable afectaba en el ámbito educativo y particularmente se ha tomado como base desde la pedagogía el modelo teórico propuesto por Eysenck, que es el que aparece en pantalla, en donde propone la existencia de tres dimensiones diferentes, que son extraversión, intraversión y neuroticismo. En esta investigación en particular se encontró que sí existe una relación directa entre esos estilos de personalidad que surgen de la teoría de Eysenck y los estilos de aprendizaje, tomando como referencia el modelo de los estilos propuestos por Cole. Entonces, en ese orden de ideas, la forma en cómo un estudiante recibe, procesa la información y la comprende, de alguna manera está condicionada a su tipo de personalidad, que puede ser introvertido y extrovertido, y eso de la misma forma va a influir en la manera como esa información al final se procesa. Esta investigación tiene una dificultad y es que fue realizada con apenas 23 estudiantes de una clase de una facultad de idiomas en una universidad. Por esa razón, los resultados no se pueden generalizar, pero es un primer intento para que futuras investigaciones se puedan profundizar en la relación de estas dos variables. Siguiente. Bien, a nivel de cómo la comunicación no verbal influye también en los estilos de enseñanza y en los estilos de aprendizaje, se revisó un artículo escrito por Álvarez en el 2004 y él, a partir de una propuesta realizada por Castejón, dice que además de los recursos propios del educando, el ambiente, la familia, etcétera, hay aspectos del contexto educativo y de la forma de la instrucción que influyen en el rendimiento académico. Entonces hicieron una investigación que buscaba precisamente mirar cómo la comunicación no verbal, en este caso los gestos y todas las acciones que realizamos para comunicarnos del docente, influye en el rendimiento académico, analizando también los estilos de enseñanza y los estilos de aprendizaje, partiendo de la base de que el profesor tiene un protagonismo fundamental en el proceso educativo. Definen el estilo de enseñanza y plantean, digamos, lo voy a decir literal en inglés, el nonverbal immediacy, que es todos esos elementos que el docente utiliza dentro de la clase que no son verbales, como el acercamiento, la mirada, el manejo de las emociones dentro de la clase, que al interactuar con el estudiante pueden favorecer ciertos estilos de aprendizaje y ayudar al proceso del rendimiento académico. Al final resumen, en esta parte donde dice Richman y Grasha, en 1974 dice que los estilos de enseñanza sí pueden influir en los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Y en otro estudio también encontraron relación entre la personalidad, el rendimiento académico y los estilos de enseñanza. Y lo que vieron es que cuando
unos estudiantes tienen una determinada tipología de personalidad, pueden avanzar en formas diferentes, aunque se enfrenten a diferentes estilos de enseñanza. Entonces, sin duda alguna, todo el tema no verbal también influye dentro de esa relación docente-estudiante y tiene un impacto significativo en el futuro rendimiento de ellos. Muchísimas gracias. Bueno, en el lenguaje y pensamiento es importante conocer los conceptos para poder mejorar en el aula aquellas actividades y mejorar el rendimiento escolar. Entendemos primero la parte del cerebro, conocer la parte del cerebro, la parte del hemisferio izquierdo que es la función lingüística y el hemisferio derecho que incide en la capacidad de comprensión. Esto con Wernicke y Broca. Si alguna de estas partes se afecta en un estudiante, podemos entender que él tiene dificultades para el aprendizaje y debemos adaptar las actividades para ellos. En las inteligencias múltiples para Gartner, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos. Es una forma de ver el mundo de 8 formas diferentes, las 8 inteligencias múltiples que él expone. Aprender a pensar, el lenguaje interior para evocar. Esto quiere decir evocar para comunicarnos con nosotros mismos. Sirve para hacer el mundo inteligible, relacionar lo real y lo imaginario. Esto es lo que hace el niño en las aulas y en las universidades. Las ideas fundamentales se sacan del pensamiento y lenguaje de Borja. 2007. El lenguaje y desarrollo cognitivo, el proceso mediante el cual extraemos del lenguaje las herramientas para organizar nuestro pensamiento. El lenguaje condiciona, predetermina y hasta orienta la forma de ver el mundo. El lenguaje y desarrollo cognitivo, proceso mediante el cual extraemos del lenguaje las herramientas para organizar nuestro pensamiento. El lenguaje influye en el desarrollo del pensamiento. Ambos están correlacionados y autores que exponen estas mismas ideas y defienden la parte del lenguaje y pensamiento. Piaget decodifica la concepción de interrelación cognitiva. Esto quiere decir que primero va desarrollándose la capacidad cognitiva antes de surgir las habilidades lingüísticas, pero Vygotsky mejora estas teorías con la parte social. Aquí nos dice que el pensamiento, el lenguaje y la razón, el razonamiento se desarrollan y cambian debido a su interrelación con la cultura. La cultura se integra en lo psíquico, en la psiquis, y esto lo dice Isgos, eh, eh, a través del proceso de la interacción del lenguaje social. Eh, para Vygotsky, el lenguaje cumple la función de mediación entre el pensamiento y la acción. Pero Brunner va más allá, explica que el rol del lenguaje en el desarrollo de las capacidades conceptuales. Y Maurice, la palabra, nos concluye que la palabra es la presencia del pensamiento en el mundo sensible. Esto quiere decir que existe una interrelación de realidad, pensamiento y lenguaje entre los signos, conceptos y los objetos. El lenguaje da sentido y la forma a las ideas enunciadas. Para Borja, sí hay una interrelación entre lenguaje y pensamiento. Gracias. ¿Qué piensan los profesores universitarios de los estilos de aprendizaje? Se presentan 3 categorías que emergen de los profesores universitarios: lo ético, lo social y lo cultural. En el contexto educativo, todo ello con categorías que configuran su concepción de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje desde lo ético y sus múltiples relaciones en el contexto universitario se entienden como las características particulares que identifican al ser humano en su proceso de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son una forma de hacer frente a una perspectiva influyente configurada desde una dimensión social
económica y cultural y religiosa y emocional, la cual puede ser compartida como una idea de la educación. En el caso del primer escenario de prevalencia en el contexto educativo dominado por posturas hegemónicas que predominan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sustentando desde la razón y la objetividad, mientras que en el segundo emergen los hábitos, las percepciones y los valores de las emociones y las perspectivas. Lo anterior destaca al interés del profesor universitario por conocer y valorar las diferencias que se generan en la interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje al tomar la consideración el valor de sí mismo, los estilos de aprendizaje desde la perspectiva de la educación inclusiva. Aprender y enseñar a través de las imágenes, desafío educativo. Aunque las imágenes se encuentran muchas veces, no son elaboradas para fines educativos. La intención del uso de esta se determina como un medio didáctico, por lo cual se enseña desde pensarse como una actividad planificada, por lo cual es importante contextualizar la imagen a través de otros medios didácticos como la biografía, texto y videos, entre otros. Como vemos estas imágenes, la primera, una imagen que nos dice hay una idea, otra imagen donde vemos números visualmente, con desarrollos manuales, y podemos también utilizar mapas conceptuales o algunos organigramas. Entonces, las imágenes son un instrumento facilitador de comprensión y aprendizaje motivacional, abriendo un espacio de reflexión entre el alumno y el docente. Las tareas académicas acompañadas de imágenes promueven la participación y la motivación. Conclusiones. La concepción de estilos de aprendizaje de los profesores universitarios involucran la diversidad de la población en sus diferentes dimensiones y las perspectivas éticas, sociales y culturales que configuran su comprensión de los estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son una forma de abordar la inclusión educativa y pueden ser abordados como cualidades de estudiante o medios para superar las barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las políticas educativas actuales buscan una educación comprensiva e igualitaria, que valore la diversidad y multiculturalidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. La responsabilidad ético-política del sistema educativo universitario es garantizar la equidad, la inclusión y el reconocimiento de las diferencias para la educación socialmente justa y comprometida. Bueno, a nivel de personalidad también es importante tener claro como conclusión que la idea de contar con una posible clasificación o más bien con incluir el elemento de la personalidad dentro del aula de clases, decían los textos que se leyeron, que no es para clasificar al estudiante ni etiquetarlo y mucho menos dividir, porque entonces eso iría en contra de lo que decía el compañero en el párrafo anterior, de que lo que buscamos es valorar precisamente la diversidad. O sea, la idea de tener claridad en que existen diferentes tipos de personalidad y estilos de aprendizaje es precisamente para que el docente a la hora de diseñar una clase la haga de tal forma que todos puedan, digamos, aprovecharse de ella. Entonces, en ese orden de ideas, para nosotros como profesores es fundamental conocer todos estos elementos porque ellos influyen no solo en la manera como nosotros enseñamos, sino también en la forma como los estudiantes aprenden. Conocer los diferentes estilos de aprendizaje y personalidad es importante. Las teorías para poder ser aplicadas dentro del aula y nos sirven como una herramienta fundamental para desarrollar las actividades evaluativas, porque al final queremos en los estudiantes encontrar aquellos productos y respetando la diversidad de cada uno, diversidades de aprendizaje. En esta serie, los estilos de aprendizaje nos ayudan con aquellos estudiantes con diversidades de aprendizaje para poderlos aplicar dentro del aula. El pensamiento y la acción de nosotros como educadores ha de mejorar con cada una de estas teorías.
Listo. Las referencias, muchísimas gracias.